hora regresamos a las carreteras españolas para informarles de cómo marcha la operación Salida y para contarles qué es lo que van a encontrarse si viajan en coche para disfrutar en algún lugar del largo puente de la Inmaculada Constitución. Esta es una festividad previa de las Navidades en toda regla y en consecuencia miles de españoles se han echado a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos pendientes de dos accidentes de entrada a Castellón por la P7 en Torreblanca y otro en Barcelona que corta la C32 de entrada por Palafolls? Al margen de los accidentes, complicación en Barcelona en la P7 en Santa Perpètua de Mogoda, dirección Martorell, a las salidas de la Comunidad de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Pinto, especialmente por la 42 en Torrejón de la Calzada y A5 en Arroyomolinos. También intensa en Valencia la entrada por la A3 en Chirivella, en Murcia la 7 en Espinardo en ambos sentidos y ya dificultad en Granada en la GR30 a la altura de Ronda. Bueno, y vamos a ver cómo está la situación en la estación de Atocha, porque el puente empezaba con otro lío formidable en el tráfico ferroviario. Ya nos hemos acostumbrado a informarles del caos ferroviario justo a las puertas de un puente. Esta vez el problema ha sido un accidente, en otras ocasiones ha sido un fallo informático, otros problemas, pero es un problema demasiado recurrente. Y este caos, desde luego, no debería repetirse con tanta frecuencia. Desgraciadamente, así es. Y muchas personas han visto alterado el inicio de su puente porque han tenido un problema con el transporte ferroviario. Pachi Linaza, ¿qué tal? Estación de Atocha, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, demoras, alguna confusión que tratan de solventar los operarios de seguridad, de información, de cercanías en esta hora punta de vuelta del trabajo. Resignación entre los viajeros que una vez más ven alterada su rutina o el comienzo de sus vacaciones en este puente de la Inmaculada y la Constitución. Cada día pasa alguna cosa, sino porque no cierran las puertas, sino porque deja arreglar un tren, porque se inunda la estación de Chamartín, por un motivo o por otro. 2 horas para ir a trabajar y 2 horas para volver porque el tren no pasa nunca a su hora. Trayectos de 47 minutos duran hasta 2 horas. El tren descarrilado aún tardará unas horas en volver a sus vías. Inhabilitada una de las 2 del andén número 5 aquí en Atocha, en el túnel de Recoletos, y que obligan a itinerarios alternativos a 5 líneas de cercanías y en media distancia a destinos como Almería, Jaén, Alcázar de San Juan y Extremadura. Muy crítica por la falta de inversiones en el servicio, Díaz Ayuso, que esta noche mantiene un encuentro informativo en Barcelona y que ha acusado de despreocupación a Pedro Sánchez por el cercanías. Más de 700 incidencias y accidentes contabiliza el gobierno madrileño en este servicio en lo que llevamos de año. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Compañía para su viaje y les mantendremos informados de todas las incidencias que se produzcan para que estén ustedes prevenidos. Si están en la estación de Atocha, pues ármense de paciencia. La indignación pues se les supone porque efectivamente son demasiados problemas en demasiados puentes como para pretender que esto es circunstancial. Alguien debería ocuparse del estado del tráfico ferroviario y sobre todo de las cercanías, que acumulan demasiadas incidencias para lo que sería un país normal. Lo que tienen que saber a esta hora, lo importante, es el informe PISA, porque quizás no haya nada tan relevante como la desastrosa situación de la educación obligatoria en España, que es la instrucción elemental de los ciudadanos, que de eso es de lo que estamos hablando. Y PISA certifica el desastre sin paliativos del sistema educativo español. Eso es lo importante. Pero como es costumbre en la radio, permítannos ocuparnos antes de lo más reciente, que no es en absoluto lo importante, sino lo previsible. Pedro Sánchez tiene un nuevo socio con el que negociar bilateralmente, por si le faltaban. Mejor que lo haga además él personalmente o Santos Cerdán, porque creo que Yolanda Díaz no va a ser la mejor interlocutora para esa negociación, Y puede darse por satisfecho si no le piden una mesa de negociación en Ramala con un mediador cubano. Al fin y al cabo, Podemos tiene los mismos diputados que el PNV, y cada uno de ellos es igual de imprescindible para la mayoría de gobierno que cada uno de los de Puigdemont. La noticia es que Podemos abandona el grupo de Sumar y sus 5 diputados se van al grupo mixto, con sus escaños.
Les damos la enhorabuena al canal Red por la audaz exclusiva. Es que es el canal de Pablo Iglesias quien dio la noticia en primicia y hay que reconocerle el mérito. Ahora le llaman exclusivas a los comunicados. Es que Canal Red no es un medio de comunicación, sino un canal orgánico por el que Podemos explica y difunde las decisiones que toma, sí, Pablo Iglesias. Este era un desenlace que llevábamos semanas esperando porque la estrategia evidente de Pablo Iglesias era convertir a Podemos en una minoría de bloqueo que se aprovechara de la debilidad del gobierno para sacar todo el rédito posible. Era previsible, pero ¿cuál ha sido el detonante? Yone Belarra había solicitado intervenir en el pleno que acogía la comparecencia del ministro Álvarez de Exteriores para informar de la situación en Oriente Próximo. Cabe imaginar cuál era el contenido incendiario de la intervención de Yone Belarra, ¿eh? Desde luego sería decepcionante si no pidiera conducir a todo el gobierno de Israel a la Corte Penal Internacional, la ruptura de relaciones y el reconocimiento de un Estado palestino que llegara del río Jordán al mar Mediterráneo. Sería decepcionante, ¿eh? Podemos ya había criticado muchas veces al gobierno naciente, pero una cosa es, decir que te gustaría que subiera más el salario mínimo de lo que ha propuesto el Ministerio de Trabajo, y otra muy distinta es cuestionar la política exterior del Reino de España. Y sobre política exterior no se puede decir cualquier cosa desde un grupo que pertenece al gobierno. Tenemos un ejemplo, ¿eh? En la pasada legislatura, cuando quisieron ir por libre a algunos miembros del gobierno en lo que se refería a la ampliación de la OTAN y al apoyo a Ucrania. ¿Y qué ocurrió? Pues que a Alberto Garzón y a otros directamente les amenazaron con el cese. De manera que, adiós, Podemos se independiza y además lo hace denunciando el entreguismo de Yolanda Díaz, a la que consideran un mero apéndice del PSOE. Siempre después de que lo contara en exclusiva el canal Red, ¿eh? Lo ha anunciado el diputado morado Javier Sánchez Serna, que además ya ha apuntado muy convenientemente a los presupuestos generales del Estado. ¿Que quiere aprobarlos Pedro Sánchez? Bueno, pues ya tiene un nuevo socio con el que negociar los presupuestos. Cuando el Partido Socialista dice que no quiere negociar con Podemos, pues será que no le hace falta a los diputados de Podemos. ¿Y será que tiene los números por otra parte? No lo sabemos. Desde luego nosotros sí le puedo decir que para votar a favor de los presupuestos generales del Estado, pues tendremos que conocerlos y tendremos que negociarlos con el Partido Socialista. Bueno, pues un nuevo socio para Pedro Sánchez y para Yolanda Díaz. No ha contestado por el momento la líder de Sumar, pero sí su portavoz parlamentaria, que es Marta Lois, y considera que es una deslealtad por parte de Podemos el coger sus escaños e irse, que es lo que antes se consideraba como transfugismo. Que esta ruptura supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Pero lo más importante, supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. Bueno, y así están las cosas, en Sumar y en Podemos. Y ahora lo importante, esto es lo verdaderamente relevante. Lo peor del estado de la educación en España no son los resultados de PISA, ni lo recurrente de sus problemas, ni la comprensión lectora, ni las matemáticas. Lo peor es la resignación. Es más, el conformismo. Es más, peor, el triunfalismo. Que España, en este informe PISA que hoy hemos conocido, es que se sitúa en niveles similares a las medias internacionales. Y es más, pese a la fuerte caída de todos los países, los distintos centros educativos españoles, en este caso, se adaptan mucho mejor a la adversidad, como digo, que han vivido todos los centros educativos en el continente europeo. Lo peor es un discurso semejante después de los resultados obtenidos, porque es verdad que el actual informe PISA registra los efectos del cierre de los colegios a causa de la pandemia y de aquel curso maldito de las clases a distancia y la distancia interpersonal. Es verdad, como dice la ministra de Educación, Pilar Alegría, que la caída es general y que España no es la que más cae. Pero es que España parte de unos resultados lamentables, demasiado alejados de la media de los países desarrollados como para encontrar cualquier consuelo en la retórica. La educación obligatoria es uno de los principales problemas de España.
la educación obligatoria es uno de los principales problemas de España. Esta afirmación no admite paliativos y lo es a pesar del esfuerzo intelectual y hasta físico que dedicamos a cuestiones perfectamente secundarias como los caprichos identitarios de nuestros nacionalismos. ¿Cuánto tiempo se ha hablado de la educación? ¿Cuánto tiempo se ha hablado de cuestiones metafísicas de terruño? Vamos con los datos. Los alumnos españoles de 15 años han caído en todas las materias de las que se han examinado en el informe PISA y han tocado fondo en matemáticas y en ciencias, obteniendo los peores resultados académicos de su historia. La realidad es que desde 2015 España ha caído 15 puntos en matemáticas, 22 puntos en lectura, 8 puntos en ciencias. Y si se revisa la situación de hace 10 años, en 2012, el descenso ha sido de 11 puntos en matemáticas, 14 en lectura y 11 en ciencias. Así que, conclusión, los resultados españoles de 2022 son significativamente inferiores que en 2012 y que en 2015. El cierre de los colegios por el COVID puede explicar la caída, pero el retraso académico es recurrente y se ha convertido en un problema endémico. Agravado, sí, por el COVID, pero agravado y no motivado. Y lo deprimente es que ante esta realidad tozuda nos invoque otra solución que la inversión económica. Porque eso se desmiente muy fácilmente con las matemáticas, precisamente. Si hoy se invierte más dinero que hace una década y los resultados son peores, es que esta no es una cuestión de dinero. Más bien hay un fracaso de los experimentos pedagógicos. Hay un modelo errático que va cambiando en función del gobierno. Y luego perviven 1001 supersticiones en las aulas que impiden la aplicación de soluciones verdaderamente efectivas. Y luego está la cuestión de la desigualdad, que es sangrante y que tendría una explicación más sociológica que educativa, ¿no? Porque Ceuta está a tal distancia de Castilla y León, a una distancia continental que no se explica desde luego en función del modelo educativo, sino de otras variables sociológicas, como les digo, como por ejemplo la presión migratoria y otras realidades que inevitablemente afectan a los resultados. Lo que no quita destacar que Castilla y León es un ejemplo de excelencia y que por tanto es normal que Alfonso Fernández Mañueco, su presidente, así lo celebre. Hoy todas las personas de Castilla y León tenemos un motivo para sentirnos orgullosos. Si Castilla y León fuera un país, estaríamos en el top 10 en comparación con los 80 países que se han analizado. Bueno, y ahora que hablamos de los experimentos pedagógicos fallidos, me van a permitir que les lea algunas conclusiones del informe, que ha rescatado muy convenientemente el profesor Gregorio Luri, que en esto de la educación desde luego demuestra una enorme sensatez. Claro, el hecho de que sean enunciadas estas conclusiones dan la medida de la confusión reinante, ¿no? Porque son obviedades que quizás ya no lo son tanto y esa es la tragedia. Porque claro, dice el informe, limitar las distracciones es importante para el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. Hombre, vaya interesante, ¿no? Con estos resultados correlacionales no se puede concluir que estudiar durante más tiempo sea perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes. Pues claro, ¿cómo va a ser perjudicial estudiar durante más tiempo? O que los sistemas educativos en los que más estudiantes dedican hasta 2 horas al día a hacer los deberes tendieron a obtener puntuaciones más altas en matemáticas. Claro, es que los deberes se han convertido en poco menos que una esclavitud inaceptable en el siglo XXI. ¿Y de verdad hace falta enunciar estas obviedades? Pues si hace falta enunciarlas es que quizás ya no sean obviedades.